Se ve bien diferente. ¿Me da mejor o más? Listo, Consul. Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, estimados paisanos, paisanas, por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener una vez más la Asamblea Comunitaria de la Ventanilla Cívica. Ustedes saben, antes nos llamábamos Ventanilla de Educación Cívica, ahora somos, para simplificar, Ventanilla Cívica. ¿Y qué es lo que queremos hacer en este espacio? Antes era 1 hora y media, ahora lo hemos recortado a 1 hora, pero con un solo especialista, a fin de dar más espacio a que la comunidad mexicana se pueda acercar en absoluta confianza, en absoluta confidencialidad, a hacer preguntas a nuestro invitado especial, que es el abogado migratorio Jaime Díez. Queremos, como ustedes saben, darle también la bienvenida, y tengo el gusto que nos acompañe. Yo soy Judith Arrieta, la cónsul titular del Consulado de México en Brownsville, el cónsul encargado de todos los asuntos de protección con una gran experiencia, que es el cónsul Agustín Ángeles, que está también aquí con nosotros. Y como cada asamblea, vamos a empezar a tratar un poquito, recordar qué ha pasado en materia migratoria en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces, empecemos. Le damos la palabra primero a nuestro invitado, Jaime Díez. Abogado, bienvenido. ¿Qué consideras que han sido los temas más relevantes ahorita que estamos empezando el verano en materia migratoria? Luego le pasamos la voz al cónsul Agustín y luego abrimos para preguntas y respuestas. Estoy segura que muchas preguntas del público le van a servir a quienes nos escuchen ahora y están conectados por Facebook Live, y que van a poder saber qué está pasando. Les recuerdo, pueden anotar en un papel su pregunta, no tienen que presentarse ni decir quién son, y ya después, cuando termine la sesión, pueden acercarse si gustan con el propio abogado para hacer la consulta. Empezamos, abogado. ¿Algún diagnóstico de estos últimos momentos? Buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que, pues mira, las cosas que son más recientes. En estos días todavía no tenemos la decisión de la Suprema Corte con lo que se refiere a la ciudadanía, a la gente que nació, ¿verdad? Pero en estos días debe de salir. La mayoría de la gente que yo he leído dice que van a determinar que la posición de la administración es incorrecta, que no pueden negarle la ciudadanía a una persona que nació en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es un caso muy importante y se han tardado tiempo. Yo creo que por lo mismo, al final del término que ya va a ser en estos días, es cuando sacan todas las últimas más decisiones. Y se supone que iba a llegar desde el 18, entonces, pues, en cualquiera de estos días debe llegar esa decisión. Otra cosa que estamos viendo ahorita es que hace probablemente un mes empezaron los mega dockets, que le llaman ellos. Los mega dockets ahorita todo lo que están viendo es cómo obtener más gente de deportada. Entonces, había mucha gente que tenía casos cerrados hace mucho tiempo, porque en aquel entonces las prioridades eran de que tenemos 700 jueces, tenemos 2 millones de gente en proceso de deportación, cada juez puede hacer tantos casos, tenemos como 10 años de lista de espera, ¿verdad? Entonces empezaron a cerrar los casos de gente que no tenían historia criminal, gente que no era prioridad para tratar de llegar a enfocarse en lo que querían prioridad. Entonces muchos casos a la gente se los cerraron, pero siguieron ahí en la corte, ¿verdad? Dormidos, en teoría, para que un día los volvieran a reabrir. Bueno, todos sus casos los están abriendo, entonces es muy importante que si alguna vez usted tuvo un caso que fue cerrado, se supone que usted tiene la obligación de notificarle a la corte para que si llega a haber algún evento le mande notificación a la dirección que tenga actuar. Y mucha gente no ha hecho eso, se les olvidó caso. La idea de estos mega dockets es que si ahorita tienen como 30 casos cada juez en la mañana, ahorita van a tener 100 casos. Y la idea que ellos tenían, de acuerdo a lo que yo estaba escuchando, es que
ellos calculaban que de esos 100, 80 no se iban a presentar, porque ya no tenían la dirección correcta de la persona no había dado la dirección correcta, entonces iban a tener órdenes de deportaciones, que es lo que significa que si un día detienen a esa persona, inmediatamente lo deporten sin tener ya la oportunidad de ir por un juez. Lo que se está dando cuenta es que al parecer no fue está llegando como el 50%, pero lo que está pasando es que si tú vas a corte le puedes pasar todo el día ahí, ¿verdad? Y más que nada se está limitando mucho el acceso a abogados. Muchos tenemos cortes que están en Houston, que son en otros lugares, y cuando son en Houston pues no puedes ir porque te dan un corte en Houston. La persona está detenida, por ejemplo, está detenida en Raymond, que está aquí cerquita. La corte la van a asignar a un juez de Houston. Entonces, el juez está en Houston, el fiscal está en Houston, la persona está detenida en Los Perros y la corte es por video. Si tú fueras a Houston, pues no podrías estar con tu cliente, ¿verdad? Y no tienes que ir para allá. Pero si tienes que estar en una audiencia en la cual estás esperando por 2 o 3 horas a que te llamen, y todo lo hace un proceso muy complicado, porque estás ahí sentado. Hoy en la mañana yo tuve 2 cortes, una que tenía a las 8:30 y una que tenía a las 10:30. De las 8:30 estuve espere cuando me llamaron. Cuando iba a empezar a las 10:30, faltaban como 10 minutos cuando me tomó el juez. A las 10:28 se sale el otro juez, que el que yo tenía la cita, y me dice, ¿estás listo? Le digo, espérame porque estoy acabando con la audiencia del otro. Pero tú no estás listo. Le digo, sí estoy listo si me esperas 2 minutos. O sea, es la culpa de tu sistema que tenemos que tenemos 2 cortes al mismo minuto. Bueno, el caso es que acabamos la de esa, pero así es como están viendo los jueces ahorita y los abogados. Entonces sí está muy complicado, ¿verdad? Porque también los casos los están cambiando, entonces como están contratando nuevos jueces, lo que hacen, como todo es digital ahora, que si yo tenía 10 cortes para el martes y llega un juez nuevo, le quitan 5 que tenía ese juez y se las pasan a entonces me cambian todas las cortes y me dicen, ahora su corte va a ser tal fecha. Eso solamente va a ser difícil para el abogado, va a ser difícil para la gente, porque si no se presenta a corte, también si tú ya tenías ese día programado unas audiencias, pues ahora tienes el doble de audiencias. Y eso va a qué tipo de representación puedes dar. Los jueces también, qué revisión tienen. Te digo, los jueces todos dicen, como parte del ese, yo revisé el récord, estoy familiarizado con el expediente. Yo no puedo pensar que estén. Si tienes 100 casos que te están dando, ¿cómo lo vas a poder leerlos todos? O sea, si el día anterior acabaste a las 5 y el día de eso, ¿verdad? Familiarizados, es que bueno, estoy viendo la pantalla, ahorita estoy viendo, porque si eres una persona que te diga eso, puedes ver la pantalla, puedes en cierta forma darte idea más o menos que trata el caso, ¿verdad? Pero de ahí que estés familiarizado, bueno, si eso ya no es familiarizado, pues yo creo que están familiarizados, porque están viendo la hoja del nombre de la persona y lo que dice el NTA y todo eso. Pero en realidad te das cuenta que no hay un sistema ahorita que esté buscando promover, ¿verdad?, lo que es los derechos legales de una persona, ¿verdad?, de lo que el proceso. Entonces es un muy mal momento para migración. Es un negador que está haciendo una cantidad de trabajo, ¿verdad?, para los abogados pero es un trabajo que ya se ha bonito. Yo veo muchos abogados que están diciendo que ya no quieren hacer corte de migración, ¿verdad? Y la gente que lo hace, yo creo que también es un trabajo muy agradable, porque es un trabajo de sumamente mucho trabajo, muchas horas, está viendo, y no es un trabajo que en realidad sea legal. Más que nada es mover papeles y cambiarlos y decirle que no califica, que no tienes fianza, que no tienes esto, y hacer la vida difícil a la gente. Entonces sí, yo creo que todavía vienen un par de años que van a ser complicados para la gente. Lo que se refiere también a migración, a las oficinas de Harlingen, bueno, no están en Harlingen, están en Edimburgo. Hemos visto que también están siendo más difíciles con las citas. Lo que habían hablado anteriormente de que no querían que la gente ya aplicara para la residencia en Estados Unidos, pues, me acuerdo que fue la última cosa que salió de aquel entonces, que dijeron que la gente, por ejemplo, si te casaste, si entras con visa hace 20 años, en ese entonces tu hijo tenía 5 años, era americano, pues no podías haber hecho nada hasta ahorita, ¿verdad?, porque ya tiene 21. Okay. Esa gente que estaban diciendo que querían que saliera del país, primero que nada, no tiene que salir del país porque bajo la ley puede entrar legalmente y puede hacer también por acá. ¿Por qué no lo había hecho anteriormente? Porque su hijo no había cumplido 21 años. De que se había sido un overstay, sí había sido un overstay porque se había quedado demasiado, pero nunca tuvo un problema, nunca le pidieron que saliera, entonces seguía aquí. Si sale del país ahora para hacer el trámite, por allá se va a tardar como 3 años. Aparte va a tener un castigo que es de 10 años por haber estado más de 1 año sin permiso. Tú no puedes salir del país, ¿verdad? Y la ley permite que la gente lo haga por acá. Lo anunciaron, inmediatamente hubo muchísimas quejas
quejas de parte de muchos grupos, incluyendo la gente de negocios. Y lo que va a pasar es que básicamente la administración como que se echó un poco para atrás, ya no ha hablado mucho del tema, pero sí ha quedado mucha gente que dice, bueno, yo no sé si puedo hacer por aquí por el trámite. Muchos imagino que dirán, bueno, me tengo que ir a México. Si se van a México, lo que tienen que entender es que estuvieron aquí más de un año van a tener un castigo de 10 años, se van a hacer acreedores a ese castigo. Entonces, antes de que tomes una decisión de irte, tienes que saber cuál es la consecuencia y en realidad saber si no lo puedo hacer por aquí. Sí lo puedes hacer por aquí. Pero cuando estamos yendo a las citas, depende del oficial, te hacen muchas preguntas. Quieren ahorita encontrar que la gente, su intención cuando entró fue mentir y no decir que venía a arreglar, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque si te piden un perdón por haber dicho una mentira, entonces la mayoría de la gente que no tiene esposos o papás de aquí no va a obtener un perdón, no califican para un perdón. Entonces es muy importante que si va a una cita de migración, que vaya asesorado, que vaya con alguien, porque es un momento que tiene que ir con alguien. Uno, porque habrá cosas, si usted se pone a pensar, digamos que una persona aquí que entró hace 20 años, ¿se acuerda qué fue lo que le preguntaron hace 20 años cuando cruzó? Pues probablemente no, ¿verdad? Probablemente te imaginas lo que te preguntaron, pero eso es diferente a decir que te acuerdas que es lo que te preguntaron. Entonces, dijiste es una mentira o no. Ahora mucha gente dice, bueno, es que al que no hayas dicho que vivías aquí es una mentira. Si estabas viviendo aquí y no te preguntaron nada, no fue una mentira. Tú tienes la obligación de decir al oficial todo lo que... obviamente que no, tienes la obligación de contestar lo que te preguntan. Y si uno sabe, si hace 20 años pasadas, muchas veces pasadas, si los veían y le decían, pásale, aquí, ¿dónde vas? Pásale, y de aquí, así es como pasaban a la gente antes, ¿verdad? Entonces tenía la obligación, disculpa, tengo que platicar algo, no, pues tengo que ir a pasar a la oficina, pero no tienes que platicarme nada, ¿verdad? Ahora, si eso lo pones en las circunstancias de que muchos oficiales que están contratando hoy en día tienen 25 años en su vida, han cruzado la frontera, y ellos tienen la idea de que una persona que cruza tiene la obligación de decir todo lo que tiene en la cabeza. Mucha gente ni siquiera sabía que no puedes hablar por Estados Unidos. O sea, mucha gente no cruzaba, ¿no? Crucé, se me perdió la visa, la tengo ya guardado, ya por eso no pasé, pasó esta cosa, pasó el tiempo, se me olvidó lo bonito que sí iba para allá. Pero cuando crucé yo venía nada más a una cosa X. O gente que tenía casa aquí, pero también tenía casa en México. Mis hijos van a la escuela acá, pero yo trabajaba allá y venía los fines de semana. Vivía usted acá, pues ya no vivía aquí. Vivía en México, los fines de semana me quedaba acá, porque mis hijos estaban yendo a la escuela aquí. O no, me quedaba con mi mamá porque tenía casa aquí, lo que sea. Entonces todas esas cosas hacen que en realidad tienes que saber la frontera, tienes que ir asesorado, porque hoy en día están buscando cómo negarte el caso. Y te digo, no lo digo porque diga, bueno, quiero tener más casos, pero sí es mi recomendación que tienen que ir con alguien que hable por ustedes. Que si usted no se acuerda de algo, que diga, ¿sabe qué? No me puedo acordar qué fue lo que le dije. Porque no me acuerdo. O sea, hace 20 años, ¿cómo voy a acordar qué fue lo que dije, verdad? Y usted, no, es que la verdad, si me está preguntando y quiere que le diga que sí a cosas que no me acuerdo, no le puedo decir eso porque le estoy diciendo una mentira. Muchas veces la tendencia de la gente es a aceptar lo que te están preguntando. Bueno, y ustedes no le preguntaron, pues, ¿verdad que sí? No, pues yo creo que sí. ¿No? Entonces, y la gente no sabe por qué le están preguntando eso. Y luego les hacen firmar una hoja que dice, y luego te llega una carta diciendo, oiga, tuvimos entrevista, en su entrevista usted bajo juramento le dijo al oficial que había dicho eso. Es que yo no dije eso, ¿verdad? Pero no se preocupe porque tiene un perdón. Y vas a ver a una persona que dice, ¿sabe qué? Sí tiene un perdón, pero tiene usted un esposo que es de aquí, ¿no? ¿Tiene la paz persona aquí? No. Entonces el perdón sí existe si tuviera esos. Pero si no los tiene, no existe ese perdón. ¿Y por qué acepto eso? Pues porque yo imagino que me lo preguntaban, ¿usted se acuerda o no me acuerdo? Entonces, ahí es donde te digo que ellos están viendo cómo le ponen palabras a la gente, ¿verdad? Porque ¿qué? Lo que están buscando son números. Buscando números de que negamos casos, que mandamos gente a corte. Hoy en día, inmediatamente que te cierran un caso, te mandan con un juez. Eso no lo hacían antes, ¿verdad? Entonces vas con un juez y el juez aparte tiene un docket que dice, ok, vamos a ver, tiene más tiempo para prepararse, le vamos a dar 3 semanas, regrese con su abogado, y luego van a querer que tengas el caso preparado en 4 semanas. Entonces en 2 meses ya se acabó el caso. Entonces
es algo que en realidad tiene que la gente mucho cuidado. Otra cosa que seguimos teniendo problemas con la gente que entró sin permiso, sigue no habiendo fianzas para ellos. No tienen derecho a fianza. Las cortes federales aquí en el Valle están saturadas, entonces es una demanda pidiendo que se deje salir a alguien porque está ilegalmente detenido. Pues básicamente es casi imposible que te den una decisión un juez porque no tienen una capacidad para contestar tantas demandas, ¿no? En grandes rasgos yo creo que eso es lo más vigente que ha pasado ahorita. Muchas gracias, abogado. Realmente muy interesante. Estaremos muy atentos a ver cuál es la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en cuanto, y ojalá sea así, de que se mantenga la ciudadanía por nacimiento en territorio de Estados Unidos y que no se revoque, sabiendo que esto tenía que pasar el 18. Y también tomamos nota de lo que nos cuenta la dificultad de estos casos y cómo están haciendo las entrevistas por video y la importancia que sea un abogado migratorio y no un notario. Los notarios no tienen esa capacidad, más que para hacerles una certificación de un documento, una carta notarial, pero un notario no es un abogado. Y de hecho los abogados que conocemos, como el abogado Jaime Díez, están registrados en Texas, tienen esta autorización para ejercer y para hacer litigio, para ir a la corte. Es muy importante alguien que esté actualizado y se esté enterando de todo lo que está pasando. Quiero preguntarle ahora al cónsul Agustín Ángeles, como encargado de los asuntos de protección del Consulado de México en Bronzeville, que nos comente por su lado, por parte del consulado, qué es lo que ha observado como actualidad migratoria en estas últimas semanas. Adelante, Agustín. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, platicar un poquitito de esto que ha salido en la prensa sobre la decisión de un juez federal para bloquear que ICE realice arrestos en las cortes migratorias. Esto es muy importante, creo que lo podemos profundizar más adelante con el abogado Jaime Díez, pero es interesante que ya hay una protección para que no haya personal de ICE en las cortes migratorias impidiendo que ustedes puedan llevar sus procesos. Eso ayuda mucho a que también el miedo desaparezca y ustedes puedan cumplir. Sin embargo, como aquí también se ha comentado en la mesa, muchas veces cuando reciben la documentación de que se tienen que presentar, existe la posibilidad de agendar estas audiencias vía virtual, con un aplicativo para hacerlo en línea, ¿no? Entonces, una situación que pueden explorar después de platicarla con sus abogados. Lo que sí les podemos decir es que en las cortes migratorias aquí de la región, desde hace un mes más o menos, no hemos detectado casos de personas que hayan sido detenidas en estas cortes que después se encuentren en las oficinas de ICE o en centros de detención. Entonces, muy probablemente ese criterio ya se estaba aplicando aquí regionalmente antes de que este juez federal en California hiciera extensivo este bloqueo, que originalmente solo existía para la ciudad de Nueva York, si no me equivoco. Otro tema que es muy importante tener en cuenta, que sí puede tener implicaciones interesantes para la frontera, es esta decisión en la Corte de Apelaciones sobre la reactivación de la remoción expedita. Esto es muy interesante en la frontera porque muchas veces cuando una autoridad migratoria te detiene, para evitar que seas removido de forma expedita, tienes que demostrar que has vivido por lo menos 2 años en los Estados Unidos. Y es muy difícil que una persona en ese momento tenga un documento que diga, pues aquí con esto estoy demostrando que llevo 2 años viviendo, ¿no? Ahí es donde otra suerte de documentos entran en factor, como por ejemplo una matrícula consular. Una matrícula consular tendría su domicilio y si esta fue emitida en el 2022, ahí ya tienen ustedes una prueba de que ustedes están aquí en los Estados Unidos desde antes, ¿no? Antes de 2 años. Esto también lo podemos ahorita platicar más a profundidad con el abogado sobre cuáles podrían ser las implicaciones de esta decisión de la Corte de Apelaciones, que entiendo todavía podría ser discutida en la Suprema Corte también de así ser considerado. Y el otro tema también muy interesante es esta decisión ya de la Suprema Corte sobre el bloqueo a solicitudes de asilo en la frontera.
y la posibilidad de reactivar los rechazos en los puertos de entrada de estos solicitantes para regresarlos antes de que ingresen a los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas que ingresan a los Estados Unidos tienen hasta un año para hacer su solicitud de asilo, y eso nos lleva a una discusión también muy interesante, que eso sí hemos visto mucho aquí, que muchas personas les han vendido una idea equivocada. En algún momento, por ahí del 2022, 2023, 2024, llegaron a solicitar asilo muchas personas que estaban viviendo aquí de forma indocumentada en los Estados Unidos, pero estas personas ya llevaban 15 años, 16 años, 20 años viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que evidentemente no tienen posibilidades de continuar un caso de asilo, porque ustedes hicieron una petición después de 15 años. Entonces, cuando llegue la revisión, puede haber ahí algún detalle y va a ser urgente que platiquen con un abogado esa situación en particular. Muchos dirán, pero si tengo mi permiso de trabajo, ¿con esto quiere decir que ya legalmente me puedo mover en el país? No, no es así. Había un criterio anteriormente en el que recibías tu permiso de trabajo, en lo que se resolvía tu solicitud o tu petición de asilo. No es un permiso de estancia aquí en los Estados Unidos, que cuando uno atraviesa un checkpoint migratorio, como por ejemplo el que tenemos en Sarita, existe una alta posibilidad de que ustedes sean detenidos y sean remitidos con una autoridad para iniciar un proceso de remoción del país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener un permiso de trabajo no es garantía de que ustedes tienen un libre tránsito por el país. Ese también es un tema que hemos visto desafortunadamente con mucha frecuencia. Muchas personas con permisos de trabajo que cruzan un checkpoint, se suben a un avión y tienen un problema y son detenidos. Entonces hay que revisar eso. Y esto nos permite conectarlo con otro tipo de figuras que permiten la estancia aquí en los Estados Unidos, como el permiso DACA, que también incluye un permiso de trabajo. Es muy importante estar conscientes de la vigencia de este documento. Muchas personas de repente se relajan porque dicen, ok, yo tenía DACA, pero me acabo de casar con una persona ciudadana estadounidense y se les olvidó renovar el DACA, y todavía no ingresan los documentos para hacer una petición por parte de la pareja, ¿no? Eso también tiene sus implicaciones, y también ustedes podrían ser sujetos de ser ingresados a un proceso de remoción del país. Así que hay que tener todo esto en cuenta. Esta reflexión de estos 3 sucesos de la Corte, que son bastante interesantes y que nos mueven muchísimo las cosas aquí en la frontera y en todo Estados Unidos, hay que tenerlas en cuenta, pero nos recuerdan lo que siempre les comentamos aquí en este foro. Primero que nada, platiquen con un abogado migratorio. Como bien explicaba la cónsul titular, un abogado migratorio y una persona notaria no son lo mismo. En México, sí, los notarios son abogados. En Estados Unidos, no, los notarios son abogados. Entonces hay que platicar con un abogado migratorio. Sobre todo si en nuestras familias todos tenemos alguna suerte de estatus mixto. ¿Qué significa esto? Que tenemos esposo ciudadano, a lo mejor la esposa no, los hijos nacieron aquí o a lo mejor no nacieron aquí. Todo esto nos va a permitir definir una estrategia, y un abogado nos va a decir con toda claridad si existen posibilidades reales de pelear un caso y quedarse en los Estados Unidos o no. Y en función de eso, tener un plan. Tener un plan para saber qué hacer si se tiene un encuentro con cualquier autoridad, con policías, con sheriffs, con DPAs, con ICE, con Border Patrol, y saber qué hacer. Una de estas cuestiones que podemos nosotros atender rápidamente es, si yo tengo DACA, pero ese día salí en las prisas y dejé mi permiso de trabajo en la casa, pues saber dónde podría estar guardado ese documento, ¿no? Aquí en el consulado estamos regalando este tipo de bolsas de seguridad que también se pueden utilizar para alguna suerte de emergencia por cuestiones climatológicas, supongamos una inundación o un desastre como un huracán, una tormenta. Guardas aquí tu pasaporte original, guardas aquí a lo mejor una copia de tu DACA, una copia de tu permiso de trabajo, para que si tienes un encuentro con estas autoridades que derivó en tu detención y estás en un centro de procesamiento de cualquier autoridad, tu familia tenga conocimiento de dónde encontrar estos documentos para poderlos utilizar. En este mismo tipo de bolsas ustedes pueden guardar la información del abogado migratorio con el que platicaron, con el que seguramente ya habían definido una estrategia de si te detienen hay que demostrarle que tú ya tienes un proceso de petición de visa VAWA, de visa U, de petición familiar en proceso,
y podemos hacer algo para evitar que en ese momento salgas inmediatamente del país porque tienes posibilidades de pelear tu caso, ¿no? Pero también hay que estar muy conscientes cuando un abogado nos dice no tienes posibilidades de pelear tu caso. Entonces ahí, con esta información, la familia tiene que tomar una decisión, si se queda en los Estados Unidos o si se va a México. Y en cualquiera de estos dos escenarios, lo que siempre es muy importante es proteger a los más vulnerables, que en este caso serían los hijos. Y si los hijos tienen derecho a la nacionalidad mexicana, qué mejor que traerlos al consulado, registrarlos también como mexicanos, tramitarles también un documento que podría ser el pasaporte como mexicano, para que llegado el momento, ya sea por decisión familiar o por la infortuna de que tuviste que salir removido del país de los Estados Unidos por una autoridad migratoria, cuando tú estés en México puedas inscribir a tus hijos a la escuela, los puedas llevar tú al médico y ellos puedan llevar su vida sin ningún problema también en nuestro país. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, platiquen con un abogado, definan su plan. Y dicho esto, vuelvo a retomar estos tres temas de las decisiones de los jueces sobre el bloqueo para que ICE esté presente en las cortes migratorias, la decisión de la Corte de Apelaciones sobre la reactivación de la remoción expedita y la decisión de la Suprema Corte para autorizar este bloqueo a las solicitudes de asilo en la frontera, en los puertos de entrada. Al respecto, abogado Jaime Díaz, no sé si quiera comentarnos algo. Mira, yo creo que de lo de asilo me interesaría comentar algo, porque yo creo que ahí es donde tiene que empezar a haber un poquito más de entendimiento que es un asilo. Porque el asilo se ha usado en Estados Unidos para traer gente a Estados Unidos, con la idea de que si las cosas no están bien donde tú estás, que vas a poder estar en Estados Unidos. Y sabiendo que el sistema permitía que la gente entrara, sin darse cuenta que en realidad la aplicación no tenía ninguna base, o sea que sí las cosas estaban mal, pero que no calificabas para asilo. Ahora, la idea de que nunca le han querido decir a la gente en realidad que lo de asilo, uno era porque supuestamente no querían que la gente viniera con una historia preparada, ¿verdad? De qué es lo que tienes que probar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa falta de una definición de lo que es un asilo también creó que muchos grupos se aprovecharan de eso y le vendieron a la gente ideas de que hoy sabes que si te puedes ir a Estados Unidos, te van a dar un permiso, te van a dejar entrar, y la gente, como te daban un permiso, te dejaban entrar, decían, es que aprobaron mi caso, y entonces le hablaban a un amigo, sabes que llevo ya 2 años acá, todo está muy bien, me dieron el permiso, y eso hizo lo que tenemos ahorita en una gran parte, ¿verdad? Que empezaba a venir gente, y eso también creó una molestia dentro del gobierno del país, como país, ¿verdad? Diciendo, oye, pues, ¿cuánta gente va? Y como no todo el mundo en Estados Unidos es una persona que tiene una solvencia económica, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿qué? Nosotros no tenemos carencias, a esa gente le están dando estampillas, que no es cierto, les están dando casas, que tampoco es cierto, ¿verdad? Le están dando trabajos. En alguna forma sí venían a tomar el trabajo de otras gentes. ¿Por qué? Porque como acaban de llegar y no conocían nada, pues puede que trabajaran por la mitad de lo que hubiera trabajado otra gente, ¿verdad? Y trabajaba aparte con más ganas, porque venían a trabajar, ¿verdad? Entonces sí les quitaban el trabajo, ¿verdad? Pero todo eso creo lo que yo pienso lo que está pasando hoy en día. Ahora, si el hecho de que el asilo diga a la Corte que no es algo que el gobierno puede restringir es correcto, pienso que esa es la... Pero también eso no significa que la Corte está diciendo que todos los que van a llegar van a venir y van a dar su asilo. Y eso es lo que ahí preocupa, ¿verdad? Y no porque vaya a haber otra vez un sistema como el que teníamos anteriormente, que había gente, ¿verdad?, que los dejaban pasar y que los... no creo que eso lo voy a repetir, ¿verdad? Pero sí se va a prestar en el momento que digan, ya otra vez el gobierno americano va a ser como era anteriormente. Te puedo decir que estaba viendo una historia que es un ejemplo de miles de historias que van a ver hoy en día, ¿verdad? De una familia de niños, el mayor era de 6 años, que nacieron aquí, que sus papás llevan detenidos de migración 3 meses, cada uno en un diferente lugar, ¿verdad? Con hermanos chiquitos, sin poder salir. ¿Cuántas gente no están ahorita aquí en situaciones aquí hoy en día en Estados Unidos, ¿verdad? Que los papás están detenidos, en este caso los dos porque tenían 2, muchos no tienen 2, nomás tienen 1, ¿verdad?
y el otro ya está deportado, ¿verdad? Y hoy no te dan fianza, no te dan, entonces bueno, en realidad vale la pena lo que está viviendo la gente, ¿verdad? A veces lo más frustrante, ¿verdad? Porque aparte si lo deportan no le van a decir, oiga, bueno, en el camino a la frontera no puedo parar en mi casa a recoger a mis hijos. No te van a dejar hacer eso. Lo más probable es que si tus hijos los tratas de reclamar en un futuro, le van a nombrar a un juez, que van a nombrar a un abogado, que va a ser un abogado que va a estar viendo en el mejor interés de los niños, y va a decirle al juez, oiga, ¿sabe qué? No es el mejor interés de los niños que se regresen a México, el papá no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene nada, el niño aquí tiene todo eso, tiene eso, ahora te estás peleando para que tus hijos se regresen, ¿verdad? Legalmente o acaban en foster homes, acaban en lugares que no pueden siquiera tener acceso a saber dónde está, porque todo lo que son de niños no es como que tienen listas de los niños que están en un foster home, que están en una casa de eso. Entonces yo creo que todo eso sí en realidad tiene que poner un poquito, y esas historias todavía salen, ¿verdad? Tienes que estar buscando, ¿verdad? También pone en contexto, ¿verdad? Lo que la gente ha tenido que pagar, ¿verdad? Por ese supuesto sueño que tenían aquí, ¿verdad? Y muchos que llevan aquí toda la vida y que nunca han podido arreglar, pero dicen, bueno, pues que no quisieron nunca arreglar, no, es que no hay un sistema que te permita arreglar. O sea, porque eso la gente, no, pues no, lleva aquí cada día, porque nunca quiso arreglar. Pues, no había forma que podía arreglar. Te puedo decir, no vale la pena porque no tiene las reglas, ¿verdad? Porque no arreglaba, ¿verdad? Pero no es por decidioso, porque tienes un sistema que en realidad le convenía que la persona no tuviera papeles. Y que la gente piense que la gente no tiene papeles porque no les gusta hacer las cosas bien. Y mientras tanto por años los aceptaron aquí, los dejaron que trabajaran, que vivieran de cierta forma, y ahora no saben ya, ¿verdad? Esa gente, ¿verdad? Cómo encontrar paz en sí, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? No tienen fianza. Yo te digo que todo eso que sale de asilo, que sí es un derecho, que lo puede, siempre ha sido un derecho, pero también hay que entender que no es para todo el mundo, que la situación en Estados Unidos ha cambiado, que las leyes migratorias no nomás porque tienes un hijo de aquí puedes arreglar, porque te vas con un americano puedes arreglar, no es tan fácil, ¿verdad? Y la gente que lleva aquí tiempo te lo puede decir, porque toda esa gente ya fue a ver a un abogado, toda esa gente ya, no, antes era, yo pienso que era un lujo ir a ver a un abogado porque no te molestaba. Hoy es una necesidad, ¿verdad? Y a veces la necesidad también te crea que a veces venden historias que no son verdaderas, como lo que hicieron con la gente que le vendieron asilo, ¿verdad? Que por lo general no eran abogados, porque los notarios no pueden ir contigo a una cita, no pueden ir contigo a una corte, pero sí te pueden llenar una forma y vendértela. Y cuando tienes el problema, pues lo menos que tienes es cómo castigan a esta persona. O sea, digo, ¿qué le van a hacer? Le van a quitar la estampilla de notario. La estampilla de notario la compras por $100, no sé cuánto vale, ¿verdad? Pero no es algo que es como tener las llaves y en realidad ¿qué le vas a qué te va no hay algo que diga, bueno, usted se equivocó porque el notario, bueno, no se preocupe, usted está bien. No, el que tiene el problema eres tú, ¿verdad? Que tiene el problema, y la otra persona pues pasa a ser un segundo plano, y cuando tienes un problema tan grande pues probablemente está como en el número 10 de cosas que tengo que hacer algún día, ¿verdad? Ir a reclamarle a esta persona, pero va a tener cosas más importantes que ir a reclamarle que a esta persona, ¿verdad? Entonces sí, la gente tiene que tener mucho cuidado de lo que está pasando, reevaluar su situación. Si quieren venir a Estados Unidos, también no dejarse vender por gente que le quieren vender el viaje, ¿verdad? Que le quieren, yo te traigo para acá, te voy a dar, te vamos a tener eso, sin saber cuál es la realidad de lo que vienes. Ya lo vivieron, o sea, ya la gente ya vivió todas esas pesadillas, ¿verdad? Estos 2 años han entendido, la mayoría de la gente que han entendido también es gente que ha aplicado para asilo, ya sea los que dejaron entrar con el CBP-1 o los que ya estaban aquí, como estaba diciendo el cónsul, que llevaban aquí 15, 20 años, que nunca leyeron la forma y que decía, yo primero que decía es que para aplicar tienes que haberlo hecho en el primer año. Pero como el sistema les daba un recibo, el sistema les sacaba huelgas y luego les mandaba una EAD, que es un permiso de trabajo, pues todo estaba aparentemente bien. Estaban haciendo el proceso bien, lo que pasa es que no calificaban. Pero el sistema es tan malo que nunca les decía, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Que no calificas, ¿verdad? Te digo, yo creo que el sistema también está hecho mal, porque si yo hubiera hecho esa forma, le hubiera dicho, a ver, ¿desde cuándo usted vive aquí en Estados Unidos? ¿Verdad? Y si hubiera puesto eso, el sistema debería haber revocado las aplicaciones, ¿verdad? Diciéndole, sabe que usted no puede aplicar, porque usted lleva 20 años aquí. O sea, esa sería la primera cosa que yo hubiera puesto en la de esa. Pero obviamente que los que la hicieron no les importaba, los que la regresaban tampoco,
Y aparte, ponte a ver, si tú le das a una persona, le dejas estar aquí 10 años con un permiso de trabajo, en el cual invierte, tiene hijos, y de repente todo lo que creó se va para abajo porque no calificaba desde un principio, eso es como cuando le venían a la gente los seguros, ¿verdad? Para que a la gente mayor que le venían seguro que como si fueran a vivir 30 años, ¿verdad? Y en 2 años ya no tenían, los premios eran tan grandes que no tenían dinero. Entonces, bueno, pues ya disculpe, pero le quedan 5 más, pero ya no va a tener porque ya se acabaron los premios, ¿verdad? Todo eso va en cierta forma a un sistema que nunca se preocupó por las consecuencias de las cosas que estaban haciendo, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, ahorita es muy importante que la gente no se deje llevar por historias de que asilo. ¿Qué significa que el asilo? ¿Que ya pueden decir todos? No significa eso. Si no ve lo que pasó. Muchas gracias, abogado. Muy útil lo que acaban de comentar. Simplemente añadir, la palabra asilo significa que yo salgo de mi país porque está en riesgo mi vida, está en riesgo, estoy en una persecución, hay una guerra, hay cierta situación que tengo que comprobar, pero es una situación extrema. Adicionalmente, entonces por eso hoy, 2026, ninguna solicitud de asilo existe ni es válida. Y desde 2025, solicitudes de asilo, también con el gobierno actual, se cancelaron porque se dieron con el gobierno anterior. Si saben de amigos, paisanos, gente que tenga un permiso de trabajo por asilo, tiene que tener mucho cuidado de no cruzar, como dijo el cónsul, una garita migratoria, porque puede ser detenido, deportado. Otra cosa que quería yo añadir, cuando oímos la palabra remoción, son palabras difíciles, remoción quiere decir deportación, quiere decir detención y sacarlo del país. Y cuando decimos expedito, remoción expedito, quiere decir que lo van a sacar muy rápido y le van a ofrecer la oportunidad de salir, firmar y salir rápido. Con la idea, que eso también lo está ofreciendo ICE al detener, que le dan un depósito de $2,000 y pico al llegar al país de origen. Entendemos que sí, lo ofrecen, lo cumplen, no sabemos, nosotros estamos acá en el consulado, pero lo que también vimos con la reciente decisión de la Corte de Apelación, donde ganaron, son 3 jueces, 2 contra 1 ganaron, que sí se va a hacer la remoción expedita ya no solo en la frontera, que era lo natural y lo tradicional. A partir de esta semana, ahora junio 2026, se puede hacer remoción expedita de cualquier parte del país, no tiene que estar uno en la frontera. El otro detalle que también quería comentarles, que también es una novedad reciente, la famosa ley de Texas. Esto nada más nos interesa a los que estamos en Texas. La SB4. La SB4 había estado detenida porque asociaciones como ACRU pusieron una demanda contra su aplicación. ¿Qué significa la SB4? Bueno, pues ahora la SB4 es la que hace que colaboren autoridades locales como policías o sheriffs con ICE en la detención. Creemos que como esto es muy nuevo, que todavía no va a haber tanta colaboración para detener a las personas, porque una cosa es un policía que le interesa que no haya crimen, que no haya violencia familiar, que no maten a nadie, que no roben. Esa es la función de seguridad de un policía. Y otra cosa es ICE, que es una función migratoria. Entonces, hoy por hoy, entendemos con el cónsul Agustín que esta novedad es tan rápida que todavía no hay tanta colaboración de autoridades, policía, sheriff, troopers, DPS, con funciones de seguridad para funciones migratorias. Pero no podemos cantar victoria. Como es individual, puede haber alguna persona que sabe que esto es obligatorio y que lo quiere realizar de manera voluntaria por sus propias convicciones. Pero estemos entonces, ¿qué hay que hacer?
atentos de manejar con cuidado, no pasarse un alto, tener todos los focos encendidos, que no se esté cayendo el retrovisor, que no esté cayendo el espejo, tener la placa bien, tener ese cuidado para que no por una cosa chiquita, desde luego, no tomar, no manejar tomando, tomar en casa, ahorita que ganó México, bueno, pero no hacer ese tipo de peligro para la persona y la familia, por una tontería, por un DWI, ¿cómo se llama? DWI, por ejemplo. Y lo último también, recordarles que, como dijo el cónsul, que les conviene tener ya la doble nacionalidad. Ya nací acá, pero también puedo ser mexicano, ¿sí? Aquí pueden venir al consulado, es gratis, se tarda 1 hora presentando el acta del papá. También invitarlos, y aquí tenemos este tipo de documentos, ya que son mexicanos, pueden votar en México también. Y si deciden ir a México, bueno, desde acá pueden votar. Y también, si deciden ir a México, ya se van a quedar en México con esta credencial del INE, que es la credencial de voto, pueden abrir cuentas bancarias, en fin, es un verdadero documento de identidad. Pero si deciden quedarse acá, esta solo sirve para votar. Lo que necesitamos es la matrícula consular. Es así de chiquita, es de alta seguridad, como explica el cónsul, te permite demostrar que llevas viviendo de manera productiva, pacífica, porque tienes una matrícula, estás aquí, y le da tranquilidad. Es al menos un documento de identidad, aunque no sea un documento de Texas, aunque no sea un documento, un pasaporte de Estados Unidos, pero es un documento de identidad, y nos llaman de inmediato al consulado, donde tenemos abogados, no tenemos el servicio de protección. Con esto yo quiero abrir, si me permiten, abogado Agustín, a preguntas del público, tanto del público presente, que levanten la mano, tenemos ahí un micrófono, como del público que está conectado, que nos está viendo a través de nuestra página del Consulado de México en Bronzeville, Facebook Live, y también la página Ventanillas Comunitarias como esta, como la Ventanilla Cívica. ¿Tenemos preguntas del público? Sí, cónsul. La primera pregunta aquí dice, ¿cuánto tiempo tardaría para poder arreglar residencia a mi esposo siendo residente o ciudadano? Mira, siendo residente hay una lista de espera, porque los residentes es otra de las cuestiones que la gente no sabe. Y eso para mí siempre nunca he entendido esa. Si tú eres una persona que tiene una visa de trabajo, por ejemplo la visa TN para profesionistas, la visa L1 para gente que la cambia en una empresa, las H1B, que son las visas que la gente viene a trabajar aquí a Estados Unidos, te va a permitir que vengas con tu esposa o esposo y tus hijos menores de 21 años, ¿verdad? Entonces tienes un derecho a una visa, ¿verdad?, que puedes tener, porque es lo normal si tienes un trabajo. Ahora, las visas H2, que son las visas de trabajadores temporales, no permiten que traigas a la familia, ¿verdad? Y esas son temporales, no pueden ser más que la mitad, en menos de un año. Pero a los residentes, a una persona que le dan aquí le dicen el privilegio de ser residente, ¿verdad? En el momento que emigra esa persona, tiene el derecho de vivir en Estados Unidos permanentemente, siempre y cuando esté bajo ciertas reglas, no cometa errores, ¿verdad? No cometa cosas que lo hicieran deportar, pero te dan derecho a vivir permanentemente en Estados Unidos. Lo que no te da derecho es casarte con alguien de otro país y emigrar inmediatamente. Eso es lo que dicen. Entonces tiene más derecho que se case con una persona que tiene una visa TN de trabajo temporal que si tú te casas con un residente. ¿Por qué? Porque esa persona, al meter la petición, establece una fecha. Hoy es el día 25 de junio, es una forma que se llama la I-130, y esa petición hay una lista de espera que está basada en que el gobierno americano tiene una cuota anual de 1 millón de gentes que puede emigrar. Dentro de esa cuota no están los esposos y los hijos menores de un ciudadano americano, los papás de un ciudadano americano, eso no hay cuota. Pero están ahí los hermanos de un ciudadano americano, los esposos de un residente, los hijos menores de 21 años de un residente y los hijos mayores de 21 años solteros de un residente. Están también ahí los hijos de un ciudadano que tiene un hijo mayor de 21 años
o un hijo que ya está casado, porque los ciudadanos no pueden emigrar a un hijo sin lista de espera una vez que ya cumplieron la mayoría de edad 21 o se casaron. Y también está ahí la gente que emigra por trabajo, la gente que emigra por inversión, todo eso. Entonces es una cuota al año de 1 millón. Dentro de esa cuota, México tiene un número limitado de lugares para los esposos de residente, y hay una clasificación que es México, hay otra que es de la India, otra que es China, y luego creo que son todos los otros países, y de acuerdo a la fecha estableces cuándo puedes emigrar. Ahorita si vas a ver a esa que se llama Visa Bulletin, no lo he visto últimamente, pero van a estar como por ahí de 2024. Entonces, si tú te casas hoy, me vienes a ver, me casé con un residente la semana pasada en Matamoros, te van a decir, ok, vamos a hacer la petición, y checamos una vez al mes sacar esa lista, y vas a decir, bueno, está en el 2024, le faltan 3 años, estamos en 2026. Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque no va día por día. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué permiso le puedo conseguir a mi esposa, ¿verdad? Para que pueda vivir conmigo, buscar un permiso. ¿Cómo no va el permiso? No me hay permiso. Y si cruzo yo con ella, me le pueden quitar la visa, pues probablemente se la van a quitar. Y si ella va y aplica para una visa porque se le venció, el mes que entra se le va a vencer a mi esposa la visa de turista. Cuando la sacó hace 10 años, pues obviamente que no estaba, la visa láser, no estaba casada, era joven, ahora sigue siendo joven, pero está casada con un residente. Y si va y pone en la aplicación que está casada con un residente, el cónsul va a decir, sabe que no le puedo dar la visa porque uno de los requerimientos de la visa es que usted tenga la intención de no emigrar a Estados Unidos. Usted está casada con un residente y tiene la intención. Entonces en Matamoros o en algún lugar se le ocurre a la persona, sabes que no pongas que estás casada. Entonces te dan la visa, ¿verdad? Ya cometiste una mentira que te va a tener que preguntarlo cuando quieras emigrar. Pero entonces, hoy en día, probablemente a un residente se van a tardar como 6 años para que pueda emigrar a su esposa. Ahora lo que hace mucha gente es que pues, si me casé con un residente, me cuentan esa historia tan difícil, que lo que hago, pues me quedo aquí atorado esperando que haya lugar. El problema es que como es una clasificación que nada más la puedes hacer si estás en estatus, te dan un permiso para ir a San Antonio que te lo dan por 6 meses, cuando pasan 6 meses empieza a estar ilegal. Cuando llega a haber lugar y vas a ver al abogado, te dice, ¿sabe qué? Usted sigue siendo una clasificación que no puede arreglar porque tiene que estar en estatus. Entonces mi esposa tiene que salir, tiene que ir a Ciudad Juárez. Porque si va a Ciudad Juárez, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener que pedir un perdón, porque lleva ya 1 año legalmente en Estados Unidos. ¿Y cuánto se va a tardar? Se va a tardar como 1 año y medio para estar en México, y eso si el cónsul no determina que el hecho de que esté separado con usted no es tan importante. Entonces, bueno, por todos lados que lo he querido hacer bien, no lo he podido hacer bien. Ahora, ¿cuál es la solución para esta persona? Si su esposo se hace ciudadano americano, que en el mundo perfecto lo que sería pero no todo el mundo tiene la capacidad para hablar inglés, no tiene, en cierta forma, más que hablar inglés, ¿verdad? Porque muchos no hablan inglés, o sea, ¿no? Y cada vez está más difícil, ¿verdad? Para tomar eso. La aplicación vale 760, bueno, yo creo que ahí podría ser el esfuerzo de la persona, ¿verdad? Para pagarlo. Probablemente tendrá que ir con un abogado, porque si no va a la cita y sale que no solamente no le dan la ciudadanía, pero le dicen que no es admisible porque dijo una mentira cuando emigró y lo quieren poner en un proceso de deportación. Entonces tienen que ir con una... Tú vas a tener que hacer ese esfuerzo, pero si no habla inglés va a estar imposible. La solución para esa pareja que tenían 30 cuando se casaron es que el esposo cumpla 50, 20 de residente, y entonces ya se puede hacer ciudadano, pero su esposa va a estar en el closet por los próximos 20 años, ¿verdad? Entonces te pones a ver qué tan complicado es la situación para algo que debe haber sido muy sencillo. Hay cuota, porque el gobierno americano no quiere tener más lugares, bueno, pues darles un permiso en lo que llega a su lugar, que básicamente nadie quiere que, ok, bueno, mi esposa quiero que se espere aquí, le voy a sacar un permiso, le voy a dar 5 años de permiso, 5 años de portarse bien, puede trabajar, puede, si cuando haya lugar puede emigrar, pero no existe eso porque usted sería hacer la vida fácil a la gente. Si te casas con un ciudadano va a depender. Si entraste legalmente a Estados Unidos y llevas aquí 5 años de tu última entrada, en teoría puedes arreglar, pero ahora acaban de sacar esa nueva propuesta de que van a querer saber, ¿verdad?, que lo mejor lo hagas por México, pero en teoría sí existe una posibilidad bastante clara que puedas arreglar por medio de tu esposo si entraste legalmente. Si está en México y no tiene visa, digo México porque estamos hablando que la gente que está viendo de México, vamos a hacer el proceso consular. La petición inicial se llama ley 130, se va a tardar como 1 año y medio,
y luego la cita se va a tardar como 1 año y medio, o sea que todas te vas a tardar 3 años en hacer ese proceso. Dicen que hay una visa K1, que es una visa para que te casaste con uno, que es más rápido, pero no sé dónde es más rápido, porque yo nunca he visto que sea rápido, es lo mismo que la otra. Te mandan a pedir cómo se conocieron, cuándo se vieron, entonces pasas meses y meses contestando, luego te la prueban, y luego te dan la de ese, y luego te dicen, tiene 3 meses para usted poderse venir a casar aquí. Cada semana tienes que hablar a la iglesia para cambiar la fecha porque no te llega la visa. Entonces, no funciona, ¿verdad? Porque entonces, yo estoy calculando casarme en tal fecha, sí, bueno, pero es que ya vamos a llegar a esa fecha y no me ha llegado nada, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues cancelo la boda, pues sí, cancelo. ¿Verdad? Porque no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque no me lo han aprobado. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? De un emigrante, ¿verdad? Que es lo que la gente no está familiarizada. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Siguiente pregunta. Sí, cónsul. La segunda pregunta aquí, ¿cuáles son los beneficios de una deportación voluntaria o en qué me afectaría? Bueno, te afecta en el sentido, la salida voluntaria al menos no tienes una orden de deportación. Criminalmente, si regresaras a Estados Unidos ilegalmente después de haber sido deportado, es un castigo de 2 años de cárcel si no tienes historial criminal. Si tienes una historial criminal, pudieran ser hasta 20 años de cárcel como máximo, ¿verdad? Si es una persona que salió voluntariamente de los Estados Unidos con una orden de un juez, pues no va a tener más que el haber entrado legalmente, que es un castigo de 6 meses de cárcel, no 2 años. Para cuestiones migratorias, una persona que lleva aquí más de 10 años, de 1 año sin permiso, y sale del país después de haber estado eso, aunque sea con salida voluntaria, va a tener un castigo de 10 años, ¿verdad? Pero podría emigrar por cuáles, y si tiene una deportación tendría que pedir un perdón, no solamente por el castigo de eso, pero por un perdón por haber sido deportado, porque una vez que eres deportado tienes 10 años para estar fuera de los Estados Unidos. Entonces, te diría que es mucho mejor conseguir una salida voluntaria. Esto lo estamos viendo mucho a la gente que están deteniendo, que anteriormente, que hoy califican en teoría para la 42B, que la 42B es para cualquier persona que no tiene estatus en Estados Unidos, que lleva por lo menos 10 años en Estados Unidos, que no ha tenido problemas que le digan que no tiene una buena conducta. O sea, por lo que no veo a la gente que lleva tanto que no ha tenido problemas. Y que tenga hijos menores de 21 años que sean ciudadanos o residentes, o esposo o papás que sean ciudadanos o residentes. Que eso por lo general mucha gente lo tiene. He tenido casos de gente que llevan aquí 30 ya para cuando los ponen en proceso de deportación, pues la esposa es mexicana, los padres se murieron y eran mexicanos, y los hijos ya tienen 30, entonces ya no califican ni siquiera para eso porque ya Pero anteriormente si te detenía migración y habías entrado ilegalmente te iban a dar una fianza, podías pelear el caso fuera, se iba a tardar 2 o 3 años. Hoy en día te detiene migración, entraste sin permiso, mucha gente había entrado con permiso hace 30 años, se le venció la visa, hace 20 años se le murió la mamá, fue a Matamoros, regresó, ya entró ilegalmente, ¿verdad? No tienen derecho a fianza. Van a tener que pelear el caso de detenidos. Y el demostrar el daño extremo e inusual no es el hecho de que, oiga, sabes que mi esposo no puedo dormir sin él toda la noche. Para mí eso es un daño extremo e inusual, eso es daño normal. Mi esposo va a ganar la mitad o no va a conseguir trabajo en México. ¿Por qué? Porque no me va a poder mantener, porque México ya tiene 60 años y nunca, ¿quién va a conseguir un trabajo de 60 años? Todas esas cosas son normales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo más seguro es que vayas a ser reportado. Y ahí te conviene muchas veces, ya que llevan ahí 3 o 4 semanas, que se dan cuenta que a todo el mundo están deportando, hasta gente que tiene casos que son un poquito más serios, sino que se refiere al daño, ¿verdad? Gente que tiene un esposo que tiene un problema de un riñón o que tiene cáncer y que tiene eso y con todo y todo los acaban deportando. Entonces ya piden, ¿me conviene hacer la voluntaria? Sí te conviene hacer la voluntaria, ¿por qué? Porque podrías tal vez emigrar sin pedir otro perdón. Se va a tardar tiempo, ¿verdad? Pero podrías emigrar. Entonces sí es importante analizar esa situación, verla con la persona que te esté representando, pero definitivamente yo diría que no sería voluntaria, te va a beneficiar más. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, entré legal en el 2007 y me quedé dentro del país, pero ya mi hija cumplió 21 años. ¿Puede pedirme...? ¿Entró legalmente? ¿Legalmente? Sí. Sí puede hacerlo, si no ha salido, obviamente. Le recomendaría que obviamente que lo viera con un abogado, porque tú van a investigar cuánto tiempo antes estuvo viviendo en México,
en Estados Unidos, si cuando aplicó la visa no dijo alguna mentira, ¿verdad? Para que entonces le pidan un perdón, sabiendo que el perdón no va a calificar porque no va a tener al esposo, ¿verdad? Entonces hay que analizar todas esas cosas desde un principio, ¿verdad? Para estar seguro de que pues es el mejor camino, porque hoy en día, si le niegan el caso, va a acabar en corte de migración, ¿verdad? Con un juez. Y es cuando tiene la orden de deportación. Entonces sí lo puede jalar la hija de 21 años, alguien que entró en 2007 Legalmente. no ha salido, Correcto. y que entró legalmente. Muy bien. ¿Otra? Sí. Soy beneficiario de una visa L1. Ingresamos los documentos para hacer el cambio de estatus para solicitar la residencia en octubre del 2025 y nuestra visa se vence este año en octubre. ¿Sabe cuánto tiempo más o menos se están tardando? Gracias. Yo le diría que a esa persona le recomendaría renovar de todas formas la visa L1, ¿verdad? Porque así tienen las dos. Él debería tener ya un permiso de trabajo si hizo la aplicación también por parte de la aplicación, pero a mí me gusta hacer las dos cosas porque si me falla una, al menos tengo el backup de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, una persona me estaba diciendo, yo ya pedí mi petición por mi esposo, tuvimos la cita hace 4 meses, no me la han todavía aprobado, se me vence el DACA en octubre, ¿qué hago? Que aplica para el DACA. Vamos a asumir que por alguna cosa no te acaban aprobando, vas a seguir con un estatus por medio del DACA, ¿verdad? ¿Es doble gasto? Sí, es doble gasto, porque probablemente no vas a necesitar el DACA si te haces residente. Y estamos esperando, pero algunos casos yo he visto que tardan 2 años, 3 años en algún tipo de chequeo administrativo, y mientras tanto, al menos tienes el DACA. Y el DACA, si no lo renuevas, pierdes la oportunidad de hacerlo. O sea, no es un documento que puedes decir, bueno, sabes que ya me espero un año, quiero renovarlo. Tienes que aplicarlo, ¿verdad? Antes de que se te venza. Entonces es muy importante que esa persona renueve su visa de uno. ¿Otra? Sí, consul. Una pregunta más que tenemos aquí. Tengo un hermano de México, yo soy ciudadana, ¿puedo ayudarlo? Pues sí lo puedes ayudar, ¿verdad? Pero la lista de espera es como de 30 años. Entonces, te digo, si tienes 21, pues probablemente sí, porque a los 50 no va a poder migrar, ¿verdad? Pero si tienes 60, pues diría que es una pérdida de tiempo. No va a poder. Hay que ser optimistas, abogado. No, pues te quiero decir las cosas como son. Ya con eso toman la determinación de que sabes que sí. No va a decir que pesimistas se cuartean. No, el abogado siempre nos dice la verdad, para bien o para mal. A ver, sigan. ¿Otra pregunta? Y si no pasamos más, hay más atrás, a ver. Hay otra aquí en las redes, pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda después de enviar una solicitud de un perdón para poder sacar una nueva visa? Me imagino que será una visa láser. Una persona que... Mira, hay un perdón que se llama 243 waiver, que es un perdón que le dan a la gente por cualquier cosa. Pero si te quitaron la visa porque vivías aquí, o te la quitaron porque se equivocó el cónsul y no vivías aquí, pero te la quitaron. Okay. Vas a tener que ir no puedes hacer un perdón antes de poder aplicar para la visa. Vas a tener que hacer una cita normal en el consulado, ¿verdad? Aplicas. Cuando llegas ahí, lo que va a pasar es que el problema es que el cónsul va a ver la pantalla, va a decirle cancelamos la visa, y el cónsul, como no tiene mucho tiempo, va a tener que probablemente asumir que lo que dice ahí es correcto, ¿verdad? Entonces te dan la oportunidad de poder explicar, en el caso que si te la quitaron porque vivías aquí y quieres aplicar los semestres y sabe que no califica porque usted no puede demostrar que ya está radicado en México, usted la usó mal, ¿verdad? Pero en el caso de una persona que se la quitaron mal, o ya sabe que yo trabajo como maestro en México hace 30 años y pues hubo malentendido. Entonces, nada más tener la oportunidad de explicarle, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer. Si llegara a haber necesidad de pedirte un perdón, te va a decir el cónsul, sí, vamos a pedir un perdón. Ellos lo tramitan directamente, pero no se tramitan antes esos perdones. Hay unos perdones para la gente que quiere emigrar a Estados Unidos, como el perdón que estábamos hablando por haber estado ilegal y todo eso, estaban como 2 años, pero cuando me dicen un perdón, yo me imagino que está hablando de ese tipo de perdones. Son perdones que no se tramitan, el consulado directamente lo recomienda una vez que tú le pruebas que tu intención es venir de visita nada más. Ahí cuando habla del consulado es el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, no nosotros. Sí, perdón. Entonces, no, para que sepa. Si no, a mí mañana decía que no. Aquí no, es allá, del otro Sí, lado. del consul. Estaba pensando de que quiere tener una visa láser. Visa láser. Otra pregunta. Si alguien aquí quiere tener Y una también pregunta, aquí, ¿eh? Sí. dígame. Bueno, No, pues ya.
Buenas tardes. Yo le quiero preguntar a usted, abogado, yo entré legalmente, mi hijo es militar, está en el Army, nunca he tenido ningún problema legal, ya tengo 9 meses esperando respuesta de migración. ¿Cuánto tiempo más me puedo tardar? Me habían comentado que era mucho más rápido, no me ha llegado el permiso de trabajo, no, ya fui a las huellas, pero no me han respondido nada más. La I-130 no está aprobada, los documentos los recibieron desde el 26 de septiembre, entonces sí estoy desesperada porque pues no puedo trabajar, ya no puedo salir del país, mi trabajo legal nunca, no le debo nada a Estados Unidos, y se suponía que porque mi hijo está en el Army era más rápido. Mira, básicamente lo que le pasó fue que a esa aplicación, lo que le está pasando a muchas aplicaciones, que era cuando estaban implementando el nuevo plan de que buscar cómo encontrar algo que tenga mala aplicación, ¿verdad? Hacer una revisión más exhaustiva para encontrar algo que no está bien en la aplicación, o sea, que haya hecho una mentira, que entraste, dice. Y luego vino el anuncio que sacaron hace un mes, que la gente no querían que hicieran los casos por aquí. Entonces todo eso hizo que todas esas aplicaciones que ya estaban en trámite les dijeran a las gentes que están ahí, no las proceses hasta que no tengamos instrucciones claras de qué vamos a hacer. Y como la prioridad de ellos no es aprobar esos casos, y ahorita tienen casos que están llegando, pues muchas veces se quedan ahí arrumbados, ¿verdad? Esperando a que alguien, ¿verdad?, las vea, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo creo que pasa en tu caso. La opción, ¿verdad?, obviamente, tu hijo, como es militar, yo le diría que fuera a la oficina congresista, a veces le hacen un poco de caso a ellos, ¿verdad? Mi mamá lleva aquí ya mucho tiempo. Y sí te recomendaría también que, aunque sea tu hijo militar, no creo que les importa mucho, muchos oficiales, ¿verdad? Ve que vayas con alguien ya de la cita, ¿verdad? Para determinar, ¿verdad?, que no te hagan alguna pregunta que pudiera encontrar. Porque me imagino que en muchos casos, que no sé, literalmente tienes que decir que si es el tuyo o no, pero no tienes esposo, no tienes papás aquí, y si te llegan a encontrar que en alguna forma, en algún momento dijiste algo que no es pues nunca vas a poder emigrar, ¿verdad? Te van a decir que diste un perdón, ¿no?, y te perdonas. Entonces, sí es importante. Lo que te pasó a ti es común en mucha gente que está ahorita esperando, ¿verdad? Como también gente que aplicó para naturalización. Ahorita no ha habido casi nada de entrevistas de naturalización, entonces las tienen completamente casi paradas, ¿verdad? No dice que no las tienen paradas, pero te puedo decir que vamos a entrevistas de naturalización como cada quincena, ¿verdad? Antes íbamos todos los días, ¿verdad? Y ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente que las tienen en coma. Una persona, el gobierno no tiene tiene una obligación de hacer una decisión después de que te entrevistan en 120 días y los puedes demandar, pero no tienes, si ha pasado mucho tiempo, la otra es ir a hacer una demanda, ¿verdad? Es decir, con una corte federal. ¿Qué es lo que está pasando? Que las cortes federales aquí están tan sobresaturadas que muchas veces ni siquiera están procesando las aplicaciones de una forma rápida, entonces muchas veces, y aparte te requiere dinero, te requiere otras cosas que la gente no lo tiene, ¿verdad? Entonces ir a contratar a un abogado para que haga una demanda en corte federal, pero también esa es una opción. Eventualmente, con el tiempo que llevas, yo creo que no es un tiempo que te puedan decir que es extremo, ¿verdad? Todavía, pero como te lo comparaban con lo que había pasado anteriormente estábamos haciendo aplicaciones y no había entrevistas que era la residencia en 20 días en algunos casos. Digo, esos casos eran no porque la gente hubiera hecho eso, también es una cosa que le decía mucho a la gente, porque es que de repente salió un caso que lo resolvía yo en un mes y me venían a decir, oiga, qué buen abogado, y digo, es que no, tuvo mucha suerte, ¿verdad? Porque hay gente que lleva esperando 4 o 5 meses, ¿verdad? O usaban ¿sabe qué? Mi amigo le llevó 4 meses, ¿verdad? Y a mí me llevó 2 años, ¿por qué está pasando? Y pues es que no te puedo decir, pero esa ha sido una experiencia que no es, que hay promedios y hay lo que algunos son más rápidos que otros. Ahorita es lo que está pasando con todo eso. Entonces te diría que sí iría con la oficina del congresista, tu hijo, dile que vaya, por favor, que pide, como andan a pedir, tal vez porque es militar, tal vez le hacen un poquito de caso, o no le llaman la atención a alguien para que saque el expediente que debe estar guardado ahí, ¿verdad? Yo arreglé por mi hijo de 21 años. Mi hija también es militar, pero no arreglé por ella. ¿Puedo también hacer lo mismo que ella? Pero tú ya arreglaste. No, tengo el mismo caso que ella, tengo 9 meses también esperando. Bueno, pues yo le diría que sí, o sea, tu hija pues tiene cosas que hacer y cosas, ¿sabe qué? Quiero que la mamá venga y no quiero que esté o yo no te recomiendo. Pero no estoy arreglando por ella, estoy arreglando por el mayor de 21. Pero te importa, pero si tu hija tiene, por ejemplo, una graduación o tiene que vayas a ver al campamento allá que están, salen, no sé, allá en el norte, sí. Yo no me siento cómodo ahorita diciéndole a alguien que pase con su permiso.
No. Yo le diría, oye, entonces ve y diles a ellos que tú quieres que yo vaya a conocer donde estás ahora, no sé, estás ahora. Sí, de hecho ahorita está en una base en Austin. En una base, quiero ir a Austin, quiero ir a verla, ¿verdad? Y entonces, dile tú para que me ayuden a acabar esto, una decisión, no quiero que me den nada más que me revise mi caso, porque no me siento cómodo ahorita yendo, ¿verdad? Y también saben que en la forma ahí 130 me pusieron que yo había nacido en Estados Unidos. Eso también, ¿eso afecta en algo o no? No, no se afecta nada, no sé, se equivocaron, pues. Pero no tengo que meter abogado o algo. No, para eso. Si tienes una entrevista así, te recomendaría que fueras, que fueras con una persona para que te acompañaras así. Sí, porque yo fui con notario. Entonces, porque a mí digo, hay oficiales que no son difíciles, pero ellos son difíciles y que no están buscando, ¿verdad? Y poniéndose palabras, cosas que es muy importante, le digo a la gente. Si el oficial que te toca te dice, oiga, usted dijo esto o no dijo esto, si no lo dijiste, no ganas nada estando de acuerdo con él, porque pudieras causarte problemas. Y si no te acuerdas, lo mismo como que no lo dijiste. Mi idea no es que le diga a la gente que no diga mentiras, pero muchas veces uno, cuando estás con una situación así, que estás tratando de que la persona le agrades y que te ayude, ¿verdad? Pues muchas veces, oye, usted sabe, yo creo que sí, ¿verdad que no está frío? No, ¿verdad? No está frío, estás muriendo de frío, ¿verdad? Pero entonces, pero pues no le voy a decir, como la persona va a comer en la casa de ahí, está bueno, está buenísimo, porque a mí no sé. Entonces, así es lo que le pasa, y muchas veces los oficiales hacen preguntas que las personas a veces contestan sin darse cuenta por qué va la pregunta, a dónde va la pregunta, y lo contestan aceptando algo nada más para quedar bien con la persona. Y luego eso es lo que les queda problemas muy grandes, porque luego le dicen, bueno, vamos a hacer una de esas, ¿verdad que fue lo que dije? Pues la verdad no lo dije, pero usted lo dijo, pues estoy de acuerdo. Y lo firma, ¿verdad? Entonces, y luego llega la carta y dice, oye, ¿por qué digo? Es que, pues la verdad no lo dije, pero él lo puso y está firmado. Y ahí es donde luego ya no son casos que puedes ganar, ¿verdad? Porque van a decir, es que el oficial me dijo y yo le acepté algo que no le debería haber aceptado, porque no pensé que fuera tan importante, ¿verdad? Buenas tardes. Yo voy para 7 meses, pero mi hijo no está en la army, estoy arreglando por él. Mi esposo y yo, él sí metió su permiso de trabajo, no le ha llegado nada. Pero el asunto es que en diciembre gradúa de la universidad y pues está en Texas A&M. Entonces estamos así como de nervios y no llega nada. Ya tuvieron una entrevista acá, ¿no? Las huellas. Que no tienen una entrevista. No. Y mira, en la página tú le pones ahí el número de recibo y te van a decir cuáles son los tiempos de procesos aproximados de esos casos. Si llevas tanto, no creo que vaya a estar todavía a tiempo, ¿verdad? Yo creo que le faltará unos 4 o 5 meses más a ese caso, ¿verdad? Como están ahorita las cosas. Y también no tienes abogado. No, también fui con notario. Sí, mira, te digo, no es porque la intención que me vayan a ver a mí, pero hay muchos abogados. Pero el día que tenga la cita y que vayas, tienes que ir con alguien que sepa por qué son las preguntas, que te revise todas las preguntas que te hacen. Hay preguntas que obviamente pero no tienes que revisarla con nadie. ¿Han matado a alguien? No ha matado a nadie, ¿verdad? Entonces, o sea, la pregunta es obvia, ¿verdad? Pero hay otras preguntas que tienen cierto tipo de contestación que te puede crear problemas, especialmente lo que se refiere a haber dicho alguna omisión, alguna cosa, que es lo que se están enfocando, especialmente en casos de papás. ¿Por qué? Porque cuando ya encuentran que la persona acepta o que no dijo una cosa y que eso es una omisión, le van a pedir un perdón y van a saber que la persona no califica. Y luego lo van a mandar con un juez. Y el juez va a decir, ¿sabe qué? Que usted no califica. Entonces te van a ordenar deportado. Y entonces todo es porque no sabías, porque te estaban... Y si es una mentira, pues entonces también tienes que saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? A veces la gente tiene papás que son residentes, que son mayores. Uno puede usar al papá residente que es mayor. ¿Por qué? Porque en cierta forma algún día van a depender más de ti, ¿verdad? Que sí, hay que tener papeles para llevarlo al doctor, para llevarlo, y como todo mundo que se llega a ser grande se hace con problemas, pues entonces tienes un mejor caso, ¿verdad? Yo quiero hacer otra pregunta. Bueno, en mi caso, no sé, entre ellas, yo tengo la cuenta ya en UCIS,
¿usted podría ayudarme a checar los documentos porque ya están cargados para ver si hay algún Pero error? tú Porque también fui con una notaria. ¿Pero tienes los documentos tú? ¿No los tienes físicos? No ¿Los puedes imprimir? Sí, pues me imagino que de ahí los puedo imprimir. Sí podría ir con usted para que me asesore para ver si hay algo mal, se puede corregir en la Más que página. nada, sí, ver la aplicación y hablar contigo para entender cuál es el historial de la persona, ¿verdad? Ok, cuántas veces, cuando renovó la última vez donde vivía, cuando renovó la visa, ¿verdad? Mucha gente le hacen preguntas de la visa que puso, como te di el ejemplo del residente que va con la oficina allá, que llena las asesorías migratorias y no pone que está casado con un residente porque sabe que si lo pone no se lo van a dar. Muchas veces ni siquiera te hacen la pregunta porque la gente ni siquiera lee las preguntas y no sabe ni qué le preguntaron, pero fue con la persona y puso que no a todo, ¿verdad? Y entonces te la dan, ¿verdad? Porque trabajabas en maquiladora. Ahí es donde tienes que tú estar seguro que primero saber qué es lo que te acuerdas haber llenado, y si no te acuerdas, porque la muchacha, usted dijo que tenía hijos americanos, pues la verdad, pues yo creo que no, pero la verdad ni se acuerda qué dice la forma, porque no vio la forma. O sea, la mayoría de la gente yo he visto que van a hacer, no ven las formas, no saben ni qué decía la forma, y ellos tampoco tienen acceso a muchas de esas formas, pero entonces es importante saber cuándo aplicaste, cuántas visas has tenido, si has tenido algún problema en el puente, no has tenido algún problema en el puente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Quiero añadir que tienen tarjetas del abogado migratorio, también las tenemos ahí enfrente, ¿eh? Si alguien se tiene que retirar, estamos todavía nos pasamos del tiempo, pero queremos atender las preguntas, pero ahí están teléfonos para sacar cita con el abogado también, si es el caso. ¿Alguna pregunta más? Ya no. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias abogado, y nos ayuda muchísimo. Vamos a estar aquí como siempre los jueves, por lo pronto 2 jueves de cada mes. Vean, síganos en las redes sociales, ahí vamos a estar avisando qué jueves nos toca venir, y a partir de este segundo semestre del 26 también vamos a ir a Proyecto Juan Diego, una vez en Proyecto Juan Diego, una vez acá, para que quien no pueda venir aquí pueda ir a Proyecto Juan Diego. Vamos a estar invitando a diferentes organizaciones, además de uno en uno con un invitado para poder hablar más a fondo. Esta fue una conversación muy útil. Gracias por habernos acompañado. Gracias.